El otro día subí un vídeo con algunas filtraciones que hubo alrededor de la figura de Fidel Albiach. Sabéis que la semana pasada estuvo de actualidad Rocío Carrasco por la sentencia que perdió con Kiko Matamoros y, como os digo, bueno, subí ese vídeo con las filtraciones alrededor de la figura de Fidel Albiach y muchas de la comunidad me habéis mandado por Instagram o por correo un vídeo también de hemeroteca de nuestra comunidad donde un amigo de Pedro Carrasco desvela cositas sobre Fidel Albiach y también sobre Rocío Carrasco. Entonces, como veo que ese vídeo os llamó la atención, lo vuelvo a traer al canal. Atentos a esto. Bombazo de última hora en fiesta que paraliza a Rocío Carrasco, a Emma García y a todos los allí presentes. Un amigo íntimo de Pedro Carrasco que vivió de cerca los últimos años de Pedro y su versión de la historia va a ser contada en fiesta. Su nombre es Bruno Caso. Atentos. ¿A Bruno Caso? Sí, a ver, este señor es un señor que, como él dice, conoce en la época de que trabajaba Pedro con la firma esta de relojes, empiezan a hablar y cuando deciden montar Raquel y Pedro los locales donde sigue trabajando Raquel, les asesora él porque él tenía ya también un local en ese mismo centro para montar la peluquería. Era una persona que tenía muchísima confianza con Pedro porque todos los días se veían, porque, mira, además la obra de los locales se la hizo el padre de Fonsi porque era muy amigo de Alfonso, sí, y era muy amigo de Ángel Nieto. Y entonces... Habéis escuchado a Marisa Martín Blázquez, ¿verdad? Bruno Caso compartía mucho tiempo con Pedro Carrasco, tenía un local en el mismo sitio de la peluquería, compartieron muchas intimidades, el día a día lo compartían juntos. Y ahora vamos a escuchar lo que tiene que decir Bruno Caso sobre Rocío Carrasco, Fidel Albiach, Pedro Carrasco y, bueno, Raquel Mosquera también. De verdad que este testimonio es tela, lo que pasa es que no les interesa introducirlo en el discurso único de Rocío Carrasco, pero es para tener muy en cuenta. Seguimos. Mira, ya estamos viendo. Sí, que él acude a la boda, ¿no? Sí, sí, acude porque, os digo, él pasaba muchísimas horas con Pedro porque Pedro todas las mañanas se levantaba, primero iba Raquel al local y luego iba Pedro y la esperaba allí y se pasaba horas hablando con Bruno. Era una persona que tenía mucha confianza con él y que al cabo del día podían estar, bueno, dicho por ellos, y bueno, yo en alguna ocasión además ir allí y les he visto juntos hablar, tomando una cervecita y estar allí de charla. Una persona que el era amigo del confidente. boxeador, es decir, Bruno, tiene una opinión sobre Rocío Carrasco y la relación que mantenía con su padre. De hecho, nos ha contado esto. Atentos a las palabras de Bruno, ¿vale? Son tremendas y son demoledoras, pero me gustaría conocer vuestra opinión en los comentarios sobre un temita. Parece que se está dando la vuelta a la tortilla. Es decir, recordar el otro día a Lidia Lozano enfrentándose a Jorge Javier Vázquez defendiendo la versión de Raquel Mosquera sobre los problemas o no de alcohol de Pedro Carrasco. Hoy en fiesta traen el testimonio de un amigo íntimo de Pedro Carrasco que ya llevaron a Paco Narváez, pero esta vez traen a otro en plena polémica. Yo creo que de aquí a poquito vamos a ver cómo se da la vuelta al asunto, por eso le propusieron el Poli Deluxe. Yo estoy seguro que en algún momento esto se va a dar la vuelta por audiencia. Atentos a las palabras de Bruno Caso, de verdad atentos. Para mí, la hija de Pedro, por dinero está mintiendo. Pedro adoraba a su hija. Y lo que pasó con su hija, Pedro lo ha pasado fatal. A su padre más de una vez no la ha recibido. Decía que no estaba. Ella ha insinuado que su padre bebía. Vamos a parar porque es que tela lo que está diciendo. Está diciendo directamente que Rocío Carrasco ha mentido por dinero, que Pedro Carrasco adoraba a su hija y que su hija en muchas ocasiones no le recibía. ¿Por qué no le recibía? Ahora lo vais a entender. Y que ella ha insinuado por dinero también, según Bruno, que su padre bebía más de la cuenta. Esto sigue, atentos, ¿eh? Que su padre no iba así con el coche, dio a comprender que su padre estaba borracho. Pedro no era borracho. ¡Qué mentira! ¿Tú te imaginas a Pedro dándole un bofetón importante a su hija el día que ella le anuncia que está embarazada? No, no. ¿A él no le gustaba Antonio David? No, nunca me ha hablado mal de él. ¿Cómo le gustaba Fidel? No creo, no creo. Él sufrió mucho por su hija, porque no la veía con mucha... No la veían. Pedro se ha muerto sin ver a su hija. Pedro con su hija no se hablaba.
Tremendo, ¿eh? Pedro con su hija no se hablaba, de Antonio David Flores nunca le habló mal y de Fidel Albiach sí porque no le tragaba. Palabras de Bruno Caso, recordemos las palabras de Martín Blas, que en el principio un amigo muy íntimo de Pedro Carrasco. Está manteniendo la versión de Raquel Mosquera y de Paco Narváez. Y Pedro falleció sin hablar con su hija. Esto sigue. Pedro sufría mucho, no le gustaba tanto la vida de su hija. La quería. Él adoraba a su hija. Tenía la sensación de que Fidel le había separado de su hija. Claro. Creo que sí. Cuando estuvo el accidente de la hija, Pedro en aquel entonces tuvo dificultad para ver a su hija. Yo creo que él se dio cuenta que Fidel la tenía bien atada. Bombazo, bombazo. Fidel tenía bien atada a Rocío Carrasco. Pedro no pudo ver prácticamente casi nada a Rocío cuando tuvo el accidente porque Fidel, según Bruno, se lo impedía, ya que Fidel, como repito, la tenía muy bien atada, cosa que hacía sufrir a Pedro Carrasco. Demoledor testimonio que continúa. Se sentía que le habían tratado. Malísimo. Era su hija. De cuando sí llegaba a ver a los niños. Puedo asegurar que la versión original es la de Raquel Mosquera. A ver, La versión original es la de Raquel Mosquera, es decir, se produjo la reunión, Fidel no les dejaba solos, se fueron de allí sin llegar pues, a un acuerdo familiar, a una reconciliación, y la versión de Raquel es la que prevalece. Palabras de Bruno. Vamos a ver qué opinan los colaboradores, que, bueno, a algunos nos va a sorprender demasiado, ahora lo entenderéis. por aquí estaba escuchando. A ver, Alba. Yo me sorprende Quiero mucho solamente hacer un sí. apunte y aclarar una cosa muy breve. Este señor no ha cobrado absolutamente nada por la entrevista y no, vamos, es absolutamente Pues todavía altruista, peor, es un testimonio. porque si tuvieran una necesidad entiendo es la un imagen es un testimonio, de la hija que hemos de, bueno, yo tengo mi opinión. Me agrada que hagas este Es que es apunte porque importante. es importante, Sí, porque parece que ha el hablado dinero porque ha mueve. querido. Bien, dicho Bueno, esto, a ver, Alba. Antes de escuchar a Alba, que vais a alucinar, Marisa dice que no ha cobrado absolutamente nada a Bruno y Alba dice que muchísimo peor porque así que ha emponzoñado la figura o la imagen de la hija de Pedro Carrasco, Rocío Carrasco, sin necesidad económica. Es decir, esta señora está diciendo prácticamente que los testigos que ha llevado Rocío Carrasco lo han hecho por necesidad económica. Lo traslado ahí. No sé qué opináis vosotros en la caja de comentarios. Son dañinos. Esto sigue. No quiero decir que precisamente porque es amigo de Pedro y él sabe lo que Pedro adoraba a su hija, yo me consta que amigos íntimos de verdad de Pedro de toda su vida, como por ejemplo fue Ángel Nieto, la última vez que yo vi a Ángel con vida fue en la boda de Rocío Carrasco y hablaba bien de ella, la quería y la cuidaba. Entonces, a ver, este tipo de amigos que surgen de repente porque te hago una obra y no sé qué, nos vamos a hablar de amigos de toda la vida, Claro que han que la estado al cuidaba. lado del boxeador Pero se está toda la diciendo que vida. pasaba horas Es con que él una al día. cosa, lo que ha dicho Ya, ese sí. señor no es contrario a que Rocío Carrasco quisiera a su padre, Pero que le que quería si tú- con locura, pero perdona, que y si a la tú inversa quieres- igual. Claro, que si tú es lo que él ha realmente vivido. quieres Perdona, hay momentos en que los hijos pues y tienen... lo cuentas 20 años después en 20 televisión, años de después, verdad. no, Cuando lo ha contado Claro, efectivamente, lo que se estaba escuchando lo ha contado cuando ha contado Rocío el relato machacando a Raquel Mosquera y la figura y el pasado de su padre, Alba Carrillo. Es que esta señora, con tal de defender a Rocío Carrasco, pierde todo el norte. Es increíble. Y si lo cuenta ahora después de 20 años, claro, cuando lo ha contado Rocío Carrasco, cuando ha sacado el tema Rocío Carrasco. Sí, Alba, Pero cuando habla si han estado 20 años hablando a ver, de las no, cosas. De una en una, Marisa. no lo cuentas, Momento, Paloma. no lo, está de actualidad. no lo cuentas 20 años después en televisión a cuento de nada, lo cuentas cuando hay un conflicto de dos personas que una está contando su Vale. hija una versión de unos hechos y Vale, su, y el su hermano- viuda cuenta y otra Antonio, versión. Y el este hermano señor, de Pedro- déjame que termine, este Sí, señor hermano, que sí. de verdad pasó años Claro, en no lo la ha vida de tratado. Pedro, Vale. que le veía Claro, no. a diario y pasaba Vale, horas, y cuenta Antonio, la que versión no. que él vivió, que Pedro le dio en ese momento. que sí. No es que como la generación espontánea de Bueno, pero repente ¿y cómo sé sale en yo que televisión eso a es contar verdad? una ¿Cómo historia. sé yo No, que eso es verdad? pues de Porque la a mí misma- Y claro, ¿cómo sé yo que eso es verdad? ¿Y cómo sabes tú que es verdad las versiones que está aportando Rocío Carrasco en el nombre de Rocío? Las que ha aportado Mimi, el Chori, el otro, el de la moto. Yo me creo la versión de este señor, como ha dicho bien Marisa Martín Blaquet, ha venido sin cobrar, no tiene necesidad de popularidad, tiene sus negocios, no ha pedido absolutamente ni un euro, simplemente ha contado la verdad. Yo me la creo. Déjame tu opinión en la caja de comentarios, si te ha gustado el vídeo de like, suscríbete, te mando un beso gigantesco, un saludito.